Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, y de los signos que el cielo distribuye en esta dimensión terrenal actual. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España de una italiana. Estoy grabando en el día 4 de junio, año del Señor 2025. Hoy quiero hablar sobre el riesgo real de un cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Alemana. Mis razonamientos se basan sobre dos videos de Padre Javier Ravasi que encontraréis en el enlace en la descripción de este video. Y voy al grano. Bueno, lamentablemente Cristo ya no vive en la iglesia alemana de nuestro tiempo, al menos de la iglesia alemana de los herejes que están haciendo exactamente lo contrario de lo que dicta la Iglesia Católica Universal. Lo dijo también en sus profecías, también la beata Ana Catarina Emmerich, en sus visiones proféticas. Dijo la beata con respecto a la falsa iglesia: me encontré viajando a través de una comarca sombría y fría y llegué a la gran ciudad de Roma. Vi allí de nuevo la gran y singular nueva iglesia que se estaba construyendo. No había nada de santo en ella. Vi aquello de la misma manera que veo una obra católica eclesiástica en la cual trabajan en común los ángeles, los santos y los cristianos. Pero aquí la colaboración de esta nueva iglesia era completamente diferente, más mecánicas. Bien, yo ahora soy Bárbara que lo digo. Tened en cuenta que fue dado a Catarina Emmerich el don de ver los dos planes existenciales de nuestra dimensión terrenal. El plan existencial material y en superposición a este, el plan existencial espiritual. Por lo tanto, lo que es frío y sombrío en la visión espiritual es una visión de un ambiente alejado de Dios y amenazado por las tinieblas. Y continúa Ana Catarina Emmerich diciendo: vi arriba, en el plan existencial del cielo, supongo yo, dibujar líneas y trazar figuras, y vi cómo enseguida en la tierra un hombre había levantado un plano, un dibujo. Vi la acción de los orgullosos espíritus planetarios, que son aquellos encargados de engañar a los hombres en sus relaciones con esta construcción, hacerse sentir hasta en las regiones más alejadas. Vi llegar hasta distancias inmensas el impulso dado para la preparación de todo lo que podía ser necesario y útil para la construcción y para la existencia de esta nueva iglesia. Vi allí concurrir a todo tipo de personas y de cosas, de doctrinas y de opiniones. Parece ser casi un ecumenismo. Había en todo esto, dice la beata, algo de orgulloso, de presuntuoso, de violento, y todo parecía tener éxito, y me era mostrado en una multitud de escenas. Vi subir y bajar a los espíritus planetarios. Los vi enviar rayos sobre las personas que construían el edificio. Todo se hacía según la razón humana. No vi ni un solo ángel, ni un solo santo cooperar en esta obra. Pero vi mucho más lejos, en el fondo, el trono de un pueblo salvaje armado de espadas y una figura que reía y que decía: «Constrúyela todo lo sólida que quieras, nosotros la derrumbaremos». Y Catarina Emmerich sigue diciendo en un otro punto:
Quieren ellos ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Se creó una falsa iglesia sin redentor, en la que el misterio es no tener misterio. Y esto será cuando la ciencia se separa de la fe, cuando nace esta iglesia sin Salvador. Las pretendidas buenas obras sin fe, la comunión de los incrédulos teniendo la apariencia de virtud, en una palabra, la anti-iglesia, cuyo centro está ocupado por la malicia, el error, la mentira, la hipocresía, la laxitud, los artificios de todos los demonios de la época. De este último comentario por Ana Catalina Emmerich se puede concluir que si la fe no es nada sin las obras, también las obras no son nada sin la fe. Deben actuar ambas en perfecta sincronía. Si se habla de Iglesia Católica, de religión católica. Y vi al Papa en oración. Estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que decía. Vi al Santo Padre en una gran tribulación y una gran angustia que afectaba a la Iglesia. Le vi muy rodeado de traiciones. Ellos quieren quitar al pastor el prado que le es propio. Quieren imponer otro que deje todo en manos de los enemigos. Entonces, tomada por la cólera, y se está hablando de Ana Catalina Emmerich, y esto lo escribió el escritor que escribió lo que estaba diciendo ella. Entonces ella elevaba el puño cerrado diciendo: alemanes, birbones, escuchad, no lo conseguiréis. El pastor está en una rocalla. Ustedes, sacerdotes, no se mueven. Dormís y la granja arde por todos los lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Vi que en ciertos casos de extrema desdicha, dice Ana Catalina Emmerich, el Papa tiene visiones y apariciones. Bueno, las profecías de Ana Catalina Emmerich son bastante difíciles de interpretar porque lo que le fue mostrado parece ser una cantidad enorme de piezas de un gran rompecabezas sobre el futuro de la humanidad, donde no hay un claro hilo conductor, un continuum. Supongo que sea por no influenciar las acciones humanas futuras. Os recomiendo de leer las visiones de Ana Catalina Emmerich y, en este caso, las profecías. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Y digo esto porque si leéis las profecías, entenderéis a qué me refiero en la nomenclatura que uso. En estas profecías se distingue bien la acción de la masonería, los demoledores, que deliberadamente siguen un plan diabólico perfectamente planeado y estratégicamente controlado para derrumbar a la verdadera iglesia trozo por trozo. Concurren en este plan también, si de manera inconsciente, los clérigos apóstatas, entre los cuales están los que pertenecen a Alemania, país de origen de la Beata, y que ella regaña firmemente por su tibieza y falta de resistencia a las confusiones del mal. Y en la sucesión de los acontecimientos vemos que las cosas se hacen cada vez más graves. Clérigos alemanes se quieren quitar al Papa el prado que le es propio, dice Ana Catalina Emmerich. Aquí podría hablar tanto de Benedicto XVI como de Francisco como de León XIV, ya que los acontecimientos con el mismo objetivos permanecen en el tiempo, al menos cierto tiempo.
Y sabemos que el cielo calcula de forma diferente el tiempo que los humanos aquí en la tierra. Ahora, por ejemplo, hay corrientes diferentes, ¿no? Y que transversales, que son transversales dentro de la iglesia. Y se está presionando al Papa y a toda la iglesia con esta sinodalidad, entre comillas, que sería la unión, todo junto para un mismo objetivo. Pero este objetivo no es Cristo. O sea, todos juntos son muy bien, pero todo junto tras Cristo. O sea, siguiendo a Cristo, siguiendo lo que realmente quiere para el ser humano, la divina voluntad. Antes esta sinodalidad se llamaba conciliarismo. En definitiva, se quiere hoy como aquel entonces instaurar una visión, diría yo, parlamentaria, entre comillas, de la Iglesia. O sea que en vez de tener al Papa como guía suprema, en donde todos los demás cardenales, obispos, sacerdotes y fieles deben obedecerle, hay un libre parlamento, entre comillas, de cardenales que deciden. Y en esta forma se traiciona la institución divina de la Iglesia, del mismo Cristo Dios, que dio a Pedro las llaves de la Iglesia. La estructura jerárquica de la Iglesia está clara desde su comienzo. El Papa es el directo vicario de Cristo y sucesor de Pedro. Esta definición católica que siempre en 2000 años de historia ha dado la Iglesia define claramente la postura del Papa respecto a sus pospuestos. O sea, que todos los papas tienen que seguir a Cristo, que es la verdad y solo una única verdad. Si después han habido papas que se han alejado de esta verdad, entonces la responsabilidad del papa que viene después es conducir a la iglesia de vuelta a Cristo, de vuelta a sus enseñanzas, de vuelta al evangelio, a las enseñanzas de los apóstoles, que son testimonios directos de la verdad que es Cristo. Si no fuera así, la religión católica se habría ya convertido en algo muy parecido al islamismo o al gobierno español actual. Y que Dios no lo quiera, por favor. Cabe notar que, para Ana Catarina Emmerich, los clérigos indignos que siguen pensamientos y opiniones, por ejemplo, las ideologías de hoy, contrarias a la voluntad de Dios, que entonces son herejías, son, sin saberlo, estos clérigos excomulgados, no porque haya sido el Papa a excomulgarlos, sino que se han excomulgado solitos, rechazando la voluntad de Dios. Es como un automatismo. Pero yo pienso que actualmente la oración del Santo Rosario en todo el mundo, que la Reina de la Paz ha querido desde Medjugorje, haya ligeramente cambiado la situación, o al menos hizo mucho más difícil la conducción del plan de Satán. Y es por eso que hay que orar mucho para que el plan de Satán sea amortiguado lo más posible. Con mi pequeño grupo de oración rezo cada día el Santo Rosario para la conversión de estas pobres almas en el país de Alemania, incluidas las de los cardenales, que se han enredado con una ideología perversa que los está alejando de Cristo a supervelocidad. Me duele en el alma, pero pienso que un cisma sea inevitable, porque no veo en ellos ninguna voluntad de volver en el seno de la Iglesia Católica verdadera. Y cuidado, el deseo de unión entre los cristianos
no debe prevalecer sobre la defensa de la verdad y de la revelación. También esta situación es una tentación para la iglesia. Dios quiere probar la perseverancia de la iglesia. ¿Será capaz la iglesia católica de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Será capaz de poner la voluntad de Dios ante todo? Un cisma va a definir más claramente las características de las dos iglesias. La alemana ya no tiene nada de la fe y de la doctrina católica de la revelación. Ni siquiera da prueba de haber entendido la verdad de las cosas, de quién es la verdad y la naturaleza absoluta de tal verdad y de la revelación. La de la iglesia alemana es el típico ejemplo de provecho, por lo tanto aprovechadora, en el seno de la verdadera iglesia. La iglesia alemana permite todos tipos de vicios, justificándolos como misión pastoral. Busca principalmente el poder y el dinero en directa antítesis con lo que es la fe católica verdadera. O sea, no se puede adorar a Dios y a Mamona. Se comporta exactamente como un cáncer. Además, ni siquiera quiere llamarse católica. También se ha hecho una propia liturgia. Por lo tanto, son los clérigos heréticos mismos a querer romper cualquier tipo de contacto con la verdadera fe. Esta iglesia se basa sobre el gran grupo de ideologías pervertidas humanas y demoníacas. Exalta el pecado y penaliza el bien. Está intentando poner la mentira y el engaño en el lugar de la verdad, y es algo muy grave. El defensor sufre mucho por lo que están haciendo. Pienso que un cisma salvaría a los pocos católicos verdaderos que quieren seguir la verdadera fe. Los límites serían más claros y el pueblo de Dios sabría cuál es la iglesia católica de la tradición apostólica. Aunque la iglesia alemana puede correr el riesgo de asemejarse cada vez más a una iglesia satanista. De hecho, ya ha empezado este proceso perverso, y la perversión es la característica del diablo. Hay que tener en cuenta que también los sacerdotes y cardinales indignos conservan el don de repartir los sacramentos, pero si estos sacramentos se reparten en el respeto que Dios merece, y por lo que veo y oigo yo, no es así, sino el exacto contrario. En el vídeo Fátima y el posible cisma alemán, Padre Javier Ravasi explica que, como dijo San Pablo, deben existir herejes. Muchas veces, sobre todo en situaciones confusas, para que se manifieste la verdad, es necesario contrastarla con el error. Para que el ser humano entienda el valor de la salud, es necesario que entienda qué es la enfermedad. Lamentablemente, nosotros seres humanos, por varias razones, no somos longimirantes. Nos damos cuenta de las cosas cuando ya las hemos perdidas. No escuchamos los avisos o los buenos consejos, ni conseguimos construir un razonamiento lógico y no contradictorio para encontrar la verdad. Ni siquiera buscamos la verdad, porque la mayoría de las veces no amamos la verdad. Tenemos miedo a la verdad, y así cometemos errores sobre errores hasta el punto que el sistema va enfermándose cada vez más hasta su autodestrucción. Esto pasa en todos los sistemas, sea aquellos más pequeños como un sistema social cualquiera, que en aquellos muchos más grandes como la Iglesia Católica. Obviamente se está hablando de sistemas terrenales. Dios es capaz de sacar de lo que es malo algo bueno, porque conoce muy bien las potencialidades que ha dado a cada uno de nosotros, y para Él el pasado, el presente y el futuro están al mismo nivel. Así que Dios ve
al infinito de nuestra historia. Pero quiere también ver qué uso hacemos de la libertad que Él nos ha dado. También los herejes son un instrumento para distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira y sacrificio por amor del provecho egoístico. Claro, el proceso será largo y se corre riesgo que muchas almas se pierdan, pero yo creo que Dios quiere que maduremos en la fe una vez por todas. Hasta el momento el ser humano ha sido reducido por el mal al nivel de una persona malcriada, arrogante, falsa, superficial, a la cual le importa solo su satisfacción personal y de Dios no le importa absolutamente nada. Es tiempo de madurar para abarcar horizontes inmensos y niveles muchos más altos que podemos descubrir solo poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, conociendo realmente a Cristo a través de toda la Biblia, no solo en los aspectos que nos agradan. Muchas veces los herejes son necesarios para entender la verdad. Para que la Iglesia de Cristo se mantenga de pie, firme e inquebrantable, como lo fue la Virgen María, mientras el lodo se desmarca, periódicamente la Iglesia se va sanando de las enfermedades espirituales que acumula con el pasar de las generaciones, ya que la verdad es única y absoluta, nunca contradice a sí misma, siempre se mantiene fiel a sí misma. Quien no puede abrazar la verdad, creerá otra iglesia construida en su propia verdad humana, en la que no está Cristo. Ya pasó con los protestantes, con Lutero, con Enrique VIII, en la iglesia anglicana. Estas son iglesias paralelas. La pregunta que nunca nos hacemos es, ¿la iglesia en que yo creo ahora, el catecismo en que yo creo ahora, es lo mismo de lo que creían los primeros cristianos, los apóstoles, los padres de la iglesia? Si se ha entendido bien la lógica de la cuestión, la respuesta debería ser sí. Si es no, entonces algo no cuadra en el razonamiento hecho por los que han venido después. Porque la sucesión apostólica es un continuum del mismo mensaje revelado por Dios Hijo. Mis palabras nunca cambiarán y tampoco van a cambiar los significados, aunque son siglos que los malhechores están intentando cambiar los significados de los términos en todos los ámbitos humanos, dentro de la iglesia como en la política. Intentan programarnos al revés para hacernos creer que el bien sea mal y el mal sea bien. Y otra cosa hay que entender que me está saliendo ahora a la mente. El mensaje de Cristo que la Iglesia Católica transmite en los siglos siempre es lo mismo, pero es también cargado de, ¿cómo se puede decir? De un significado tan profundo, tan comprimido, que necesitamos todas las generaciones humanas, pasada, presente y futuras, para penetrarlo, para entenderlo en toda su magnitud. Entonces, no es que la Iglesia Católica tiene que seguir las corrientes, a las modas y a los caprichos humanos, porque el mensaje de Dios es siempre lo mismo en todas las generaciones, presentes, pasadas y futuras, porque el ser humano necesita siempre del mismo mensaje, porque ha sido creado
en base al mismo mensaje. El problema es que el ser humano ha perdido la fe en Dios a causa del pecado original y todavía sufrimos las consecuencias de este pecado original. También sí, en el sacramento del bautismo nos han, la Iglesia, a través de sus poderes, sus sacramentos, precisamente del bautismo, nos ha quitado el pecado original, pero no las consecuencias que el pecado original ha hecho dentro de nuestra alma. Por lo tanto, nosotros hemos perdido la confianza en Dios y es por eso y no conseguimos recuperarla fácilmente. Los santos lo han conseguido, pero los que no son santos, no. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que cometemos errores sobre la comprensión del mismo mensaje y nos hacemos confundir muy fácil de las ideologías humanas que no tienen nada que ver con la verdad del cielo, con la verdad del espíritu, con la verdad de que nosotros, el ser humano, estamos hechos, hemos sido pensados y hemos sido, se puede decir, creados y construidos de Dios para que fuese solo en una manera nuestro funcionamiento. O sea que el funcionamiento sano del ser humano es solo de una forma y es la forma que Cristo nos ha dicho en la revelación, o sea, en su venida, en su enseñanza, en su muerte, en su resurrección. Y todas estas informaciones hay que tenerlas en cuenta porque el mensaje, la palabra de Cristo nunca cambiará. Siempre ha sido la misma. Lo que está intentando de hacer la Iglesia también en nuestros días con la ayuda del Espíritu Santo y a través del Papa, que es vicario de Cristo y sucesor de Pedro, lo que está intentando hacer es entender aún más el mismo mensaje sin contradecir las comprensión anteriores de los padres de la Iglesia. O sea, si descubrimos algo nuevo dentro del mismo mensaje, este algo nuevo no tiene que contradecir lo que ya ha sido comprendido claramente de los padres de la Iglesia anteriores. ¿Me entendés? O sea, todos los padres de la Iglesia han rechazado el aborto voluntario. Pero solo últimamente la Iglesia ha entendido que el aborto hay que rechazarlo porque lo que quitas es una vida humana. También si en apariencia no parece, pero sí que es totalmente una vida humana ya completamente llena de los ingredientes, llamámoslos así, necesarios para que sea persona en el momento de la concepción, porque se activan los gametes masculinos o los gametes femeninos, se crea una explosión energética de vida. En aquel momento el alma va automáticamente porque Dios lo ha querido en la nueva persona en la que Dios ya ha tenido en cuenta si es hombre o si es mujer, y entonces el alma que compenetra la materia será exactamente lo que debe ser para aquella persona, porque se está hablando del alma espiritual, entonces no pueden haber allí
errores por partes de Dios. Y entonces allí en la concepción es ya persona a todos los efectos y es por lo tanto, el aborto sería el asesinato de una persona. También si en apariencia no parecería. ¿Me entendéis qué quiero decir? O sea, es la comprensión del mensaje de Cristo que va a medida que vamos a pasar el tiempo, que estudiamos, que entendemos la lógica de Dios, va a penetrar cada vez más, a afinar cada vez más el mismo mensaje. Pero ahora que estamos hablando de la iglesia alemana, los de los heréticos, pretende cambiar el mensaje original. No pretende comprender el mensaje original, lo pretende cambiar, andando de forma contradictoria, contradiciendo el mensaje original. Y donde hay la contradicción del mensaje original, entonces hay mentira. La iglesia alemana se basa sobre mentiras que los heréticos se cuentan a sí mismos para no tener remordimientos, para tener la conciencia tranquila. Pero no la tienen que tener la conciencia tranquila porque están haciendo el exacto contrario de la divina voluntad. Bien. La Iglesia Católica en el curso de su historia ha sobrellevado muchos cismas. Es doloroso, pero muchas veces es necesario para que la verdad sea revelada por sí sola y llevada adelante así como Cristo y sus primeros apóstoles nos la han revelado. Precisamente esta es la misión de la Iglesia Católica. Quien ama a Cristo le sigue. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. La verdadera iglesia se volverá pequeña a causa de cismas, pero la verdad revelada a los hombres, a su iglesia, permanecerá intacta así como está intacta en el cielo. Dios no obliga a seguirle, te da la total libertad, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene que cargar sobre sí la responsabilidad de las propias elecciones. La iglesia debe seguir a Cristo, no al mundo. Quien quiere permanecer dentro de la iglesia de Cristo sin seguir la divina voluntad, quiere decir que es en mala fe y está intentando manipular a la iglesia de Cristo desde dentro para que la fe católica ya no exista. Y sin ella, Cristo estará definitivamente quitado de nuestras vidas. El Papa no puede permitir esto. Sería traicionar a Cristo, quien es la verdad. Los herejes siempre tendrán el tiempo, hasta que viven en esta tierra, de redimirse si consiguen convertirse realmente. Y para hacerlo, tienen que orar el Santo Rosario. Muchos rosarios se tienen que orar a esta altura si quieren realmente ser de Cristo. Los milagros pasan. Estamos orando nosotros, pueblo de Dios, precisamente por esto. Y Dios sabe perfectamente cómo intervenir, aunque será doloroso. Una vez en una reunión parroquial en donde se reflexionaba sobre la Biblia, una sediciente católica empezó a decir que lo que la Iglesia y la Biblia cuentan, entre comillas, sobre Adán y Eva en la Génesis es un cuento chino. Y yo le contesté, entonces hace budista, y se quedó sin habla. Y continué, Dios no te obliga a creer en la Iglesia ni en la verdad revelada a través de la Biblia. Es responsabilidad de cada uno creer o menos. Este es un acto de fe.
Si das el primer paso en la verdadera fe, con el tiempo entenderás muchas cosas que antes no entendías. La cuestión es dar el primer paso, porque decir yo soy católica y no creer en lo que está escrito en la Biblia, esto no es fe ni es ser católico. Ahora, en este preciso momento histórico, Dios quiere poner a prueba a su iglesia para probar su fidelidad. Y estoy siguiendo con el razonamiento, ¿no? Ya no estoy hablando con la católica de antes, mi compañera, ¿no? Y en Isaías, capítulo 54, versículo 7, se lee: Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a recogerte. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Bien, muchos exegetas ven en estas palabras de Isaías al pueblo de Israel, pero en ellas yo veo el amor que Dios tiene por su esposa, la Iglesia de Cristo. Para Él un instante pueden ser años, así como un día son miles años, porque el yo soy se mueve en un eterno presente. Entonces, esta época tan turbia que estamos viviendo, yo pienso sea el instante en que Dios tiene como abandonada a su iglesia, porque Dios está esperando para ver cuánto ella es fiel a Él. En realidad, ni siquiera se puede decir que ha abandonado por completo a su iglesia, ni siquiera por un instante, porque la iglesia hoy en día tiene montones de apariciones comprobadas de la Virgen María por todo el mundo que guían al pueblo de Dios, que es también su iglesia. Por un momento, en un arrebato de enojo, Dios escondió su rostro a su iglesia, pero con amor eterno tendrá compasión de ella y volverá a recogerla. No cambiará el amor de Dios por su iglesia, ni vacilará su pacto de paz que Cristo selló con su sacrificio. ¿Y no acaso Cristo enseñó a Santa María Faustina Kowalska la coronilla de la Divina Misericordia para que Dios Padre recuerde este mismo pacto de paz con su iglesia y de reflejo con el mundo? Cuando dice: Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu dilectísimo Hijo y nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y de aquellos del mundo entero. Pero esto no quiere decir que la Iglesia pueda volverse una anarquía de interpretaciones contradictorias. La verdad siempre permanece igual a sí misma, fiel a sí misma, ya que las decisiones de Dios son perfectas y, consecuentemente, no pueden cambiar con las modas o los caprichos humanos o las nuevas ideologías o los nuevos pensamientos o las nuevas filosofías que son siempre todas humanas. Cristo es la verdad porque es el testigo de todas las decisiones tomadas por Dios Padre. Dios Padre, cuando decide,
lo hace para siempre, porque el yo soy decide una vez por todas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo la luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. O sea, no se puede pensar a la luz como si fuera oscuridad. Y no se puede pensar ni decir que la oscuridad sea la luz, porque cada término, cada nombre tiene un significado intrínseco que no procede de nosotros humanos, sino de Dios, y Dios no cambia los términos de la ecuación. ¿Consigo yo explicar todo eso? La Iglesia Católica siempre ha permanecido firme en la defensa de la verdad por más de 2000 años, ya que la verdad de Dios siempre es la misma. Pueden cambiar los gustos humanos, pueden cambiar las tecnologías humanas, puede cambiar las ideologías humanas, pero la verdad no cambia porque es de Dios. En caso contrario, no sería verdad. Y la verdad es Cristo. Esta es lógica matemática. La ley de Dios es perfecta y es el descanso del alma. La Iglesia Católica no se puede acomodar al mundo porque el mundo no es Cristo. El mundo es el antítesis de Cristo. La ideología humana, las ideologías del mundo son en antítesis con Cristo. Tampoco se puede justificar acciones y pensamientos que no coinciden con la divina voluntad en nombre del amor de Cristo por los humanos, porque Cristo no es solo amor, sino que es también verdad y justicia, y los tres atributos valen igual. No hay uno que vale más del otro, ya que proceden siempre del mismo Dios y son necesarios para lo que es bueno para el hombre, para que el hombre permanezca estable. Caridad, verdad y justicia deben armonizarse también en los pensamientos y acciones humanas en sincronía con Dios. Esta es la única garantía de una vida feliz en armonía con todas las cosas y con los aspectos humanos. Solo viviendo por Dios, para Dios y en Dios, podemos vivir alejados del pecado y en la verdad que nos protege del mal y de nosotros mismos. En virtud de la caridad, hay que tener compasión para aquellos que no entienden la diferencia entre el bien y el mal. En virtud de la verdad, hay que enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Orar a Dios Espíritu Santo porque nos dé la sabiduría de entenderlo y explicarlo con claridad en los límites de nuestra comprensión humana y personal. Y si no entendemos algo, usar la fe en Cristo y en el continuum de la tradición de los santos para seguir el recto camino también sin entenderlo. En virtud de la justicia, defender la misma verdad de siempre que Cristo ha encomendado a su iglesia, precisamente porque nadie, ni fuera de su iglesia, ni dentro de su iglesia, manipule el depósito de la fe, que es la verdad, a su antojo. Por lo tanto, en virtud de la justicia, hay que luchar en contra de los malhechores que quieren que la iniquidad tome el lugar de la verdad. ¿Quién no cree que se haga otra iglesia donde Cristo no está? A lo mejor se disfrazará de Cristo, pero el verdadero Cristo no estará. El nuestro tiempo es el tiempo del trigo y de la cizaña. Hay que esperar que los dos maduren, que se polaricen las partes, que los dos ejércitos
estén listos para enfrentarse, para que ambas, o sea, el trigo y la cizaña, definan bien sus frutos. Del trigo, el sustento. De la cizaña, el veneno, ya que la cizaña es sumamente tóxica. He explicado esta diferencia hace muchos vídeos. Conclusión. Hay que orar el Santo Rosario en las modalidades que nos está enseñando la Virgen María en Medjugorje y también en otros sitios, para que nuestras oraciones sean efectivas en contra de la cizaña y que el Sumo Pontífice pueda tomar las decisiones correctas en defensa de la única verdad que es la revelación de Cristo, o sea, Cristo mismo. Esto es el depósito de la fe de siempre que la Iglesia Católica tiene que defender. Y que así sea. A Jesús por María. Reza del